Iniciemos con el análisis de la estructura organizacional. En esta clase vamos a definir el concepto de estructura organizacional, analizar los parámetros de diseño, los factores de situación, las partes que componen la organización, vamos a definir los modelos de diseño y finalmente haremos una clasificación de estructuras. Comencemos definiendo estructura organizacional. Para comprender el concepto, pensemos, cada actividad humana organizada, desde la fabricación de un producto hasta poner el hombre en la luna, da origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: la división del trabajo en varias tareas a desempeñar y la coordinación de estas tareas para llevar a cabo la actividad. Según Henry Misbert, la estructura de una organización puede ser dividida simplemente como la suma total de las formas en que su trabajo es dividido en las diferentes tareas y luego es lograda su coordinación entre todas esas tareas. Pocos temas de administración han experimentado tantos cambios en los últimos años como la estructura organizacional y el cómo organizar. Organizar refiere a cómo distribuir y estructurar el trabajo para cumplir con los objetivos de la organización. Este proceso importante durante el cual los gerentes diseñan las estructuras organizacionales implica la distribución formal de los puestos de trabajo en una organización, y esta estructura puede mostrarse visualmente a través de un organigrama. Cuando los gerentes crean y cambian la estructura, se involucra el diseño organizacional. Es un proceso que implica tomar decisiones respecto a distintos elementos o parámetros de diseño. Elementos o parámetros de diseño. Como ha señalado Herbert Simon, la esencia de las ciencias creadas por el hombre, ya sea ingeniería, medicina o administración, es el diseño. El diseño supone una capacidad para descomponer un sistema. Como guía en el diseño de los parámetros, podríamos considerar las siguientes preguntas. ¿Cuántas tareas debe contener una posición dada en la organización? ¿Y cuán especializada debe ser cada tarea? ¿Hasta qué punto deben ser agrupadas las unidades o posiciones de trabajo? ¿Cómo deben ser agrupadas en unidades estas posiciones? ¿Y qué tamaño debe tener cada departamento o unidad? ¿Sobre qué bases deben agruparse las posiciones en departamentos? ¿Cuántas personas deben responder a un gerente dado? ¿Cuánto poder para tomar decisiones debe ser delegado a los administradores de unidades de línea bajando por la cadena de autoridad? ¿Cuánto poder para tomar decisiones debe pasar a los gerentes de línea, al staff, a los especialistas y a operarios? ¿Hasta qué punto deben ser estandarizadas las producciones de cada departamento? ¿Qué destrezas y conocimientos debe requerirse para cada posición? ¿Qué mecanismos deben ser establecidos para facilitar el ajuste mutuo entre posiciones y unidades? Respondiendo a las preguntas planteadas, iniciaremos el análisis de los elementos o parámetros de diseño. El primero, para analizar, es la especialización del trabajo, que también se conoce como división del trabajo. Consiste en dividir las actividades laborales en tareas separadas. Cada empleado se especializa en hacer una parte de una actividad en lugar de hacerla toda, para aumentar los resultados. La especialización de tareas puede ser especialización horizontal de tareas, donde se regula la amplitud y el contenido del cargo, o especialización vertical de tareas, que hace referencia
al control que quien ocupa el cargo posee sobre el diseño del mismo. Una visión actual del concepto implica que los gerentes consideran la especialización del trabajo como un mecanismo importante en la función de organizar, ya que ayuda al empleado a ser más eficiente. Un ejemplo de ellos es McDonald's, que utiliza la especialización del trabajo para preparar y entregar los productos a los clientes de manera eficiente. Otro de los parámetros a analizar es la departamentalización o agrupamiento. Es la forma en que se agrupan los puestos de trabajo. Existen distintas formas comunes de departamentalización, por funciones, por procesos, por tipos de producto o servicio, ubicación geográfica, tipo de clientes. Una organización puede utilizar también su propia y exclusiva clasificación. Por lo general, en grandes empresas se combinan la mayoría o todas estas formas de departamentalización. Otro de los parámetros a analizar es la cadena de mando. La cadena de mando es la línea de autoridad que se extiende desde los niveles más altos de la organización hacia los más bajos, lo cual significa quién le reporta a quién. Es importante y fundamental que los gerentes determinen la autoridad cuando organizan el trabajo, ya que esto ayuda a los empleados con preguntas como ¿a quién le reporto? O ¿con quién voy si tengo un problema? Cadena de mando lleva implícitos otros 3 conceptos: autoridad, como ya dijimos, responsabilidad y unidad de mando. Autoridad refiere a los derechos inherentes de una posición gerencial para decirle a un subordinado qué hacer y qué esperar que lo haga. Cuando hablamos de responsabilidad, hablamos de la obligación o de la expectativa de un desempeño. Unidad de mando establece que una persona debe reportarle a un solo gerente. En una visión actual, estos conceptos son mucho menos importantes hoy en día, ya que en lugar de jefes o gerentes son facilitadores. Otro parámetro importante a analizar es el tramo de control. El tramo de control define cuántos empleados puede dirigir un gerente de forma eficiente y eficaz. Determinar el tramo de control es importante debido a que en gran medida este determinará el número de niveles y de gerentes de una organización. Una consideración muy importante para que una empresa sea eficiente. En una visión actual de este parámetro, la visión contemporánea del tramo del control reconoce que muchos factores influyen en el número de empleados que un gerente puede manejar con eficiencia y eficacia. Estos factores influyen en las habilidades y capacidades que posee el gerente, los empleados y las características del trabajo que deben realizar. La tendencia en los últimos años se ha dirigido a tramos de control mayores. Otro parámetro importante es la centralización y descentralización. Centralización es el grado en que la toma de decisiones se da en los niveles superiores de la organización. Los gerentes de alto nivel toman decisiones claves. Por el contrario, la organización está más descentralizada cuando se toman decisiones en los niveles inferiores. La centralización o descentralización es relativa, no absoluta, es decir, una organización nunca es totalmente centralizada o descentralizada. En una visión actual de concepto, y conforme a las organizaciones se vuelvan más flexibles, hay un cambio hacia la toma de decisiones descentralizada. Otro parámetro es la formalización. La formalización se refiere a qué tan estandarizados están los trabajos de una organización
y hasta qué grado las reglas y los procedimientos guían el comportamiento de los empleados. En una visión actual, aunque se necesita cierta formalización para los fines de consistencia y control, actualmente muchas organizaciones dependen menos de reglas estrictas y estandarizaciones para guiar y regular el comportamiento del personal. El último parámetro de diseño que vamos a analizar son los mecanismos de coordinación o control. La estructura, como ya hemos definido, involucraba dos requerimientos fundamentales: la división del trabajo en distintas tareas y el logro de la coordinación entre esas tareas. Estos mecanismos que vamos a analizar corresponden tanto a control y comunicación como a coordinación. Los mecanismos coordinadores explican las maneras fundamentales en que las organizaciones coordinan el trabajo. Ellos son el ajuste mutuo, la supervisión directa, estandarización de procesos, estandarización de productos y estandarización de destrezas de trabajo. El ajuste mutuo logra la coordinación del trabajo por el simple proceso de comunicación informal. El control del trabajo con el ajuste mutuo descansa en las manos de quienes los efectúan. La supervisión directa logra la coordinación al tener una persona que toma la responsabilidad por el trabajo de otras, emitiendo instrucciones para ella y supervisando sus acciones. Los procesos de trabajo son estandarizados cuando los contenidos del trabajo están especificados o programados. La estandarización puede llevarse a grandes extensiones en la organización. Las producciones son estandarizadas cuando el resultado del trabajo está especificado, por ejemplo, las dimensiones del producto o las especificaciones del servicio. Por último, la estandarización de la destreza. La destreza y el conocimiento están estandarizados cuando está especificado el tipo de capacitación que se requiere para efectuar el trabajo. En general, el trabajador es capacitado antes de unirse a la organización. La estandarización de destreza logra indirectamente lo que la estandarización de proceso de trabajo o de producción hace directamente: controla y coordina el trabajo. Cuando, por ejemplo, en una cirugía, un anestesista y un cirujano se encuentran en la sala de operaciones, casi no necesitan comunicarse, en virtud de su capacitación. Ellos saben exactamente qué esperar uno del otro. Sus destrezas estandarizadas se encargan de la mayor parte de la coordinación. En el diseño estructural también intervienen los factores de situación o de contingencia. Supongamos la siguiente pregunta como guía: ¿cuáles son los principales factores que influyen en la decisión estructural? La estructura de la organización debe facilitar el logro de sus metas. Puesto que sus metas son parte importante de sus estrategias, resulta lógico que la estrategia y la estructura tengan una estrecha relación. Los cambios en la estrategia corporativa provocan modificaciones en la estructura organizacional que da soporte a la estrategia. Otro de los factores a tener en cuenta es el tamaño de la organización. Existe univocidad de criterios en afirmar que el tamaño de una organización afecta su estructura. Sin embargo, una vez que una organización rebasa cierto tamaño, va perdiendo influencia sobre esa estructura. Otro de los factores que vamos a analizar es la tecnología. Toda organización utiliza forma de tecnología para convertir sus insumos en productos. Se ha demostrado que las organizaciones adaptan sus estructuras a la tecnología. El último de los factores que vamos a analizar es la incertidumbre del entorno. Algunas organizaciones enfrentan entornos sencillos y estables,
con poca incertidumbre, mientras que otras organizaciones enfrentan entornos dinámicos y complejos con demasiada incertidumbre. Los gerentes tratan de minimizar la incertidumbre desde el entorno mediante ajustes en la estructura de la organización. La evidencia de que existe una relación entre el entorno y la estructura organizacional contribuye a explicar por qué tantos gerentes actualmente están reestructurando sus organizaciones para hacerlas más simples, rápidas y flexibles. Analicemos ahora cuáles son las partes que componen la organización. Las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y para definir interrelaciones entre las distintas partes. Si bien vamos a presentar un diagrama de las diferentes partes que componen la organización y la gente que contiene cada una, debemos entender que estos flujos o interrelaciones no son de forma lineal. Las organizaciones cuentan con grandes redes de comunicación informal que influyen en la organización. Comencemos a analizar desde la base de la organización. Allí se encuentran sus operarios, aquellas personas que ejecutan el trabajo básico de producir los productos y brindar servicios. Ellos forman parte del núcleo operativo. En organizaciones simples, los operarios, en su mayoría, son autosuficientes y coordinan su trabajo a través de la comunicación informal del ajuste mutuo. A medida que las organizaciones crecen y adoptan una división del trabajo más compleja, se hace necesario un gerente absoluto que se encontrará en lo que llamaremos la cumbre estratégica o ápice estratégico. A medida que la organización crece y se vuelve más elaborada, se requieren más clientes y se crea la línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre estratégica. Los gerentes de la línea media supervisan el trabajo y son responsables del trabajo de sus subordinados a través de la supervisión directa. La introducción de los gerentes da origen a una nueva forma de división del trabajo. A medida que continúa este proceso de crecimiento, el proceso de organización puede girar cada vez más a la estandarización como medio de coordinar su trabajo. El flujo de trabajo operativo va de la cumbre, la línea media y el sector operativo. Pero dijimos que la organización va adquiriendo estandarización y la responsabilidad por mucha de esta estandarización recae sobre otro grupo de gente que llamaremos analistas, y ellos se encuentran en la tecnoestructura. Estos analistas, como ya dijimos, están fuera de la corriente de trabajo operacional, pero pueden diseñarla, planearla, cambiarla o entrenar a la gente para que lo haga, pero no lo hacen por ellos mismos. Finalmente, a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades de staff de apoyo, que tienen una naturaleza diferente, no para efectuar estandarización, sino para proveerse de servicios indirectos, lo que pueden ir desde una cafetería, un departamento de asesoramiento legal, relaciones públicas. Las unidades de apoyo pueden encontrarse en varios niveles de la jerarquía. Por último, la ideología o cultura organizacional, el elemento que unifica y une a toda la organización. Es el sistema de significados comunes entre los miembros, que van a diferenciar a una organización de otra. Es la suma de valores, creencias, tradiciones, normas que van a ser compartidas por todos los individuos de la organización y que intervienen en el modo que interactúan unos con otros y con el entorno de la organización. Hasta aquí, en términos generales, podemos definir
dos modelos de diseño organizacional como base de dos formas estructurales. Reflexionemos sobre la siguiente pregunta como guía. ¿Cuándo es preferible una estructura mecanicista y cuándo es más apropiada una estructura orgánica? El modelo mecanicista es una estructura rígida y muy controlada que se va a caracterizar por una gran especialización, departamentalización rígida, limitado tramo de control, alta formalización, una red de información limitada y poca participación de los empleados de los niveles inferiores en la toma de decisiones. El modelo mecanicista se esfuerza por alcanzar la eficiencia y depende en gran medida de reglas, normas, tareas estandarizadas y controles similares. El modelo orgánico de organización posee una estructura adaptable y flexible. Las organizaciones orgánicas pueden tener trabajos especializados, pero dichos trabajos no están estandarizados y pueden cambiar según se necesite. El trabajo es organizado frecuentemente en torno a equipos de empleados. El personal está muy capacitado, cuenta con autoridad para manejar varias actividades y problemas, requiere reglas formales mínimas y poca supervisión directa. Las organizaciones orgánicas tienen muy poca centralización. Iniciemos el análisis de las configuraciones tradicionales de las estructuras. La estructura simple es un diseño organizacional con poca departamentalización, amplios tramos de control, autoridad centralizada en una persona y poca formalización. Como ejemplo, pensemos que la mayoría de las empresas comienzan su historia como iniciativas empresariales con este tipo de estructura simple. Sin embargo, muy pocas organizaciones mantienen este tipo de estructura simple una vez que su fuerza laboral aumenta. Cuando esto ocurre, la estructura tiende a volverse más especializada o formalizada y la organización va haciéndose cada vez más burocrática. En este punto, los gerentes podrían elegir una estructura funcional o divisional. Otra de las configuraciones tradicionales es la burocracia profesional. La burocracia confía para la coordinación en la estandarización de destrezas y su parámetro de diseño está asociado a la capacitación y enseñanza. Contrata especialistas debidamente capacitados y enseñados, profesionales, para su núcleo operativo. Y luego les da considerable control sobre su propio trabajo. El trabajo es altamente especializado en la dimensión horizontal, pero ampliado en la vertical. La burocracia profesional es común en universidades, hospitales, sistemas escolares, firmas de contadores, etc. Todos confían en las destrezas y el conocimiento de sus profesionales operativos para funcionar. Todos producen productos o servicios estándar. Otra de las configuraciones tradicionales es la burocracia mecánica. Su trabajo operativo es rutinario, en su mayor parte bastante simple y repetitivo. Como resultado, sus procesos de trabajo son altamente estandarizados. Un tipo de estructura bien alineada para funcionar como una máquina integrada y regulada. La parte clave de este tipo de organización es la tecnoestructura. La corriente de trabajo en el núcleo operativo está altamente racionalizada. Esto conduce a una clara división del trabajo en el núcleo operativo, los cargos estrechamente definidos, especialización tanto vertical como horizontal y el énfasis sobre la estandarización
de procesos de trabajo para coordinación. Las burocracias mecánicas son relacionadas con empresas de producción en masa. La burocracia mecánica, mientras su ambiente permanezca preferentemente estable, no enfrenta gran dificultad. Otra configuración tradicional es la forma divisional. Esta difiere de las configuraciones que hemos analizado hasta ahora, ya que no constituye una estructura completa desde la cumbre hasta el núcleo operativo, sino más bien una estructura sobreimpuesta a otras. La parte clave de la organización es la línea media y el mecanismo coordinador principal es la estandarización de productos. Es una estructura organizacional conformada por unidades o divisiones independientes. La forma divisional es usada ampliamente en el sector privado de la economía industrializada. Entre sus principales parámetros de diseño se encuentran los grupos comerciales, como por ejemplo las grandes cadenas de supermercados. La última configuración tradicional es la docracia. La parte clave de la organización es el staff de apoyo y el mecanismo coordinador principal es el ajuste mutuo. Ninguna de las configuraciones que hemos analizado hasta ahora es capaz de innovación sofisticada. La docracia es capaz de fusionar expertos extraídos de diferentes disciplinas en grupos de proyectos ad hoc que funcionan sin tropiezos. La adocracia es una estructura altamente orgánica, con una tendencia a agrupar a los especialistas en unidades funcionales para propósitos internos, distribuirlos en grupos pequeños de proyectos de trabajo. La adocracia, como organización innovadora, no puede confiar en ninguna forma estandarizada para la coordinación. Configuraciones o tipos de estructuras contemporáneas. Muchas organizaciones están descubriendo que los diseños organizacionales tradicionales a menudo no son adecuados para el entorno actual, que es cada vez más dinámico y complejo. Las organizaciones necesitan ser planas, flexibles e innovadoras, es decir, cada vez más orgánicas. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué formas son creativas, flexibles e innovadoras para estructurar y organizar el trabajo? Estructuras de equipo. Son aquellas en que la totalidad de la organización está constituida por grupos o equipos de trabajo. En esta estructura, lo esencial es que se otorgue poder a los empleados, ya que no existe una línea de autoridad gerencial que fluya de la cima de la organización a los niveles más bajos. En lugar de ello, los equipos de empleados diseñan y ejecutan el trabajo que les parece más adecuado, pero son responsables del desempeño laboral de las áreas respectivas. Como ejemplo, podemos citar la organización Google, quien descubrió que los mejores equipos tienen 5 características en común: seguridad psicológica, confiabilidad, estructura, claridad, membresía significativa y propósito. Otro tipo de estructura contemporánea muy utilizada es la estructura matricial. En ella se asignan especialistas provenientes de los distintos departamentos funcionales a trabajar en uno o varios proyectos dirigidos por un gerente de proyecto. Un aspecto singular de este diseño radica en que se da lugar a una dual cadena de mando, ya que los empleados de las organizaciones matriciales están sujetos a la dirección de 2 gerentes que comparten la autoridad, el gerente de su área funcional y el gerente del producto o del proyecto. Un ejemplo de este tipo de estructuras matriciales es aquel relacionado con los cuidados de la salud.
Otro ejemplo que podemos ver es como el acá citado, que se refiere al área de ingeniería. Tipo de estructura de proyectos. En ella los empleados trabajan continuamente en diferentes iniciativas. A diferencia de la estructura matricial, la estructura de proyectos carece de departamentos formales a los que los empleados deban regresar al terminar el proyecto. En este tipo de organizaciones, los equipos de proyectos se integran, se desintegran y se vuelven a integrar según lo requiera el trabajo. Los empleados se unen a los equipos de proyecto porque aportan las capacidades y habilidades que exige el trabajo. Las estructuras de proyecto tienden a ser diseños organizacionales más flexibles, dados que en ellos no hay departamentalización ni jerarquía organizacional rígida. En este tipo de estructura, los gerentes son facilitadores, mentores y asesores. Minimizan los impedimentos organizacionales y se aseguran de que los equipos cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el trabajo. Organización sin límites. Este tipo de organización se define como aquella cuyo diseño no está determinado ni acotado a los límites horizontales, verticales o externos, que impone una estructura predefinida. Aunque la idea de eliminar fronteras podría parecer extraña, muchas de las organizaciones más exitosas de la actualidad se han percatado de que se puede operar con mayor eficacia si se mantiene flexible y desestructurada, es decir, que la estructura ideal para ellas sea una que no esté caracterizada por una estructura rígida, acotada y predeterminada. La organización virtual consiste en un pequeño grupo de empleados de tiempo completo y especialistas externos contratados temporalmente en función de las exigencias de los proyectos en desarrollo. El mayor desafío que enfrentan estas organizaciones es la creación de una cultura virtual, labor todavía más compleja debido al hecho de que la organización misma es virtual. Organización en red. En ella, la organización utiliza a sus propios empleados para realizar ciertas actividades laborales y utiliza las redes de proveedores externos para proporcionar otros componentes necesarios de productos o procesos de trabajo. Este enfoque estructural permite a las organizaciones concentrarse en lo mejor que hacen y delegar a otras compañías las actividades que ellas hacen mejor. Muchas organizaciones utilizan actualmente este enfoque para ciertas actividades de la organización. Organización actual y futura. Pensar en una organización actual y sustentable a futuro es imaginar un camaleón en todo su esplendor. El camaleón se adapta constantemente a su ambiente. Las organizaciones deben ser flexibles, su forma y apariencia cambiarían conforme lo haga su ambiente y los requerimientos a los que debe responder. Estas organizaciones tienen características cruciales: gran flexibilidad, compromiso con el individuo, excelencia en el uso de los equipos, fuertes capacidades centrales, es decir, conocimiento de lo que sabe hacer mejor, y afición por la adversidad. A medida que aumenta el ritmo y la urgencia de cambios, pocas organizaciones sobrevivirán hacia el futuro, a menos que adquieran capacidades de cambios estratégicos veloces. Las empresas seguirán rediseñando totalmente sus estructuras como medio para lograr esa transformación. Algunas que ya conocemos y otras novedosas y revolucionarias. Y aquí les dejo una breve reflexión final.
Después de todo, la estructura es simplemente un medio para lograr un fin.